Silvia Rueda es doctora en Ingeniería Informática de la Universidad de Valencia. Además, es docente y también dirige el Departamento de Informática de la ETSE-UV, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia. Además, su vocación docente y su vocación investigadora se dieron la mano en un proyecto de desarrollo de software donde ella lideraba la visión de género. También es miembro de AMIT, que es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, y empuja dentro de la Universidad de Valencia un proyecto STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ella es la coordinadora de Girls for STEM y vamos a hablar con ella esta tarde aquí en el Salón de Mujer y Ciencia. Yo, Silvia, primero que nada te quería dar las gracias de parte de todas las mujeres que hay hoy aquí, de parte de todos los hombres, porque sin ellos jamás conseguiremos ser iguales, de parte de toda la comunidad TEDx Valencia, pero además de parte de nuestras hijas, porque de conquistadoras de territorios como el tuyo vamos a construir sociedades con las que ellas todavía no lo saben, pero sueñan. Gracias, Silvia, por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Qué cantidad de cosas más bonitas me has dicho en un momento. La verdad es que os agradezco mucho la invitación. En primer lugar, yo creo que todos queremos que nos cuentes ese proyectazo que es Girls for STEM. Bueno, pues el proyecto surge dentro de, como has dicho, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia, pero surge, bueno, pues como continuación de otras actividades que llevábamos mucho tiempo haciendo. Desde hace, bueno, pues cerca ya de 12 años nos dirigimos al estudiantado preuniversitario y siempre intentamos y hemos intentado que vengan cada vez más chicas. Pero al final, pues bueno, nos pusimos a estudiar en serio el tema y vimos que bueno, todos los estudios nos dicen que es a partir de los 6 años cuando las niñas empiezan a pensar que no son capaces de llevar a cabo estos estudios, porque no se consideran muy inteligentes. Entonces dijimos, bueno, pues aquí hay que empezar antes, no basta con ir a secundaria, tenemos que empezar mucho antes. Y empezamos a dar forma a un proyecto, esta vez ya con el apoyo del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad de la universidad. Y en este proyecto lo que nos ponemos como meta es bueno, visibilizar a mujeres referentes en todas estas áreas STEM y con ellas el profesorado preuniversitario y todo el alumnado de primaria, secundaria, ciclos formativos, bachillerato y sus familias, pues bueno, fomentar esa posibilidad de estudiar estas disciplinas, ¿no? Porque verdaderamente lo que les hace falta a las niñas y a las mujeres son más referentes en los STEM, ¿no? Sí, desgraciadamente, bueno, hay diversos motivos que llevan a que sean tan poquitas niñas las que estudien estas profesiones. Estamos hablando de que dependiendo del país, si hablamos de España a nivel europeo, pues no somos mucho más de un 30%. Si nos vamos a ingeniería, todavía bajamos más. Si nos vamos a ingeniería informática, como mi titulación, pues acabamos siendo aquí en España menos de un 14% y además cosa que ha ido cada vez a peor, es decir, en los últimos 30 años hemos pasado de un 30% a cada vez tener menos chicas. Y bueno, ¿por qué? Pues por los estereotipos principalmente, porque asociamos titulaciones o estudios o vocaciones con chicos y otras con chicas, y porque las chicas no tienen confianza, precisamente por esos estereotipos, en estudiar determinadas cosas porque se piensa que son muy difíciles. El problema es que les faltan, como bien decías, referentes que le hagan pensar lo contrario. Y referentes no solo en los libros de texto, que estamos como desaparecidas, no hay mujeres, aparte de Marie Curie, nadie conoce a ninguna otra mujer que haya hecho nada en este campo. No solo necesitan que tengan referentes de mujeres que han marcado la historia, sino referentes de mujeres reales, de carne y hueso, que dedican su día a trabajar en estas áreas y que no hace falta ser Marie Curie para dedicarse a la ciencia y a la tecnología. Igual podríamos empezar por dejar de decir llora como una chica y decir investiga como una chica, ¿no? Sí, por ejemplo, entre otras cosas, sí, o muchas cosas, pues que las chicas hacemos determinadas cosas mejor que los chicos,
y otras las hacemos peor. Pues como decías, correr, toda la parte, dijéramos, deportiva, se asocia mejor o más hacia los chicos, a pesar de que tenemos, bueno, unas deportistas impresionantes. Entonces, sí. De hecho, es que siempre se habla del techo de cristal cuando hablamos de salarios, ¿no? Y de oportunidades, pero verdaderamente hay un techo de cristal hasta hace poco estudiantil, porque entre los años 80, 90 y por supuestísimo 70, el lugar de las mujeres quizás eran las facultades de empresariales, periodismo, derecho, enfermería, magisterio. ¿Cuándo dio la vuelta esta cuota y empezaron las mujeres a ocupar las clases STEM? Bueno, a ver, depende mucho del área. Por ejemplo, ahora mismo tenemos medicina, enfermería, son vocaciones relacionadas con la ciencia que tienen una presencia muy grande de mujeres. Si nos vamos, por ejemplo, a matemáticas, está un poco más equilibrado. Pero, sin embargo, si nos vamos a ingeniería, a informática, todo lo que tenga que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues tenemos muchas menos. Y esto es algo pues, que en el caso de las TIC, por ejemplo, pues son más recientes, se han ido incorporando después. Se está avanzando mucho en las titulaciones más, dijéramos, de ciencias. Hemos conseguido ser como mínimo, pues eso, un 40%, podríamos estar hablando ya de paridad, pero en otras no tanto, en otras nos queda mucho por hacer todavía. Bueno, pero habéis puesto el pico muy alto, porque he leído que en la Universidad de Valencia es la tercera universidad de España en cuota de mujeres, ¿no? en estas carreras. Sí, como te decía al principio, en la ETSE llevamos mucho tiempo trabajando en esta línea y hemos conseguido subir un poquito y ponernos, bueno, pues en una situación que podríamos considerar positiva, pero aún así pues estamos hablando de que no llegamos al 20%, entonces es un dato positivo, pero a mí me gustaría que fuera mucho mejor. Este fin de semana pasado ha sido el Día de la Mujer y hace unos cuantos atrás fue el de la mujer y la niña en la ciencia. Y hemos leído muchísima literatura periodística acerca de cantidades, cuotas y, entre otras cosas, años que nos quedan para alcanzar los mismos puestos que los hombres o la igualdad. ¿Cuántos años piensas que le quedan a STEM? Es una pregunta complicada. A ver, por ejemplo, el Foro Económico Mundial nos dice que nos quedan, si no recuerdo mal, como 200 años para equipararnos en salarios. Si dentro de 200 años estaremos equiparados en salarios, es de suponer que para entonces también lo estaremos en las titulaciones que elegimos. El problema es que hay un fenómeno que se conoce, bueno, pues que lo que ocurre es que en las sociedades más desarrolladas, donde hay más igualdad, resulta que las mujeres elegimos menos las profesiones STEM. Entonces, claro, yo no termino de tener claro que esto de que acabemos cobrando lo mismo signifique que haya un reparto igualitario entre todos los estudios, que sería lo esperable, ¿no? Es decir, que fuéramos a medicina y el 50%, entre el 40 y el 60, fueran chicas, el otro restante chicos, y que se diera igual en todas las profesiones. Pero tengo mis dudas. ¿Tú crees que las Girls for STEM nacen o se hacen? Pues esta es una pregunta trampa. A ver, yo creo que se hacen. Es decir, yo creo que todos nacemos y todas nacemos con las mismas posibilidades y lo único es que unas personas las desarrollamos más y otras las desarrollamos menos. Entonces, yo creo que sí, que se hacen y en esas estamos. Es el entorno epigenético, ¿no?, lo que nos hace tomar determinadas decisiones. Sí, sí. Yo siempre cuento una anécdota y es que yo fui a un cole de chicos, éramos 5 chicas y 995 chicos. Luego, conforme fuimos creciendo, fueron entrando chicas, pero la realidad es que el 75% de las personas que acabamos COU eran ingenieros e ingenieras. Luego, el entorno, como muy bien dices, es muy importante. ¿Qué le tenemos que pedir a los colegios? Pues, a ver, yo creo que más que a los colegios deberíamos de ir un poco arriba. Es decir,
El profesorado, y nosotros lo vivimos día a día con el proyecto, está muy implicado, tiene muchas ganas de hacer muchas cosas, lo que pasa que tiene muchas limitaciones. Entonces, bueno, lo primero que hay que pedirle a todo el mundo es que de entrada nos olvidemos de los estereotipos, de que hay cosas de chicas y cosas de chicos y que todas las personas podemos hacer las mismas cosas. A unos nos gustarán más unas y a otros nos gustarán más otras, pero esos gustos vienen muy determinados por lo que nosotros les ofrecemos. Hay un estudio muy interesante que lo que tienen son bebés, niños y niñas de alrededor de 18 meses y los ponen con un adulto y el adulto les da juguetes e interacciona con ellos durante un rato. En ese estudio lo que hicieron fue cambiarles de ropa a los niños, los vistieron con ropa de niña y a las niñas las vistieron con ropa de niño. Al salir, el adulto, tanto si era hombre como si era mujer, comentaba, fíjate, es que ¿has visto cómo la niña jugaba con las muñecas? ¿O has visto cómo el niño jugaba con los trenes? Y entonces le decían, no ha jugado porque quisiera más unos juguetes o quisiera otros. Ha jugado porque tú pensabas que era niño o porque tú pensabas que era niña, porque era al contrario, que les hemos cambiado la ropa. Me gustaría preguntarte sobre cómo ves el futuro, o qué le pides al futuro, pero es una pregunta muy amplia, así que me conformo con que me des un propósito por tu parte y otro propósito por Girls for STEM. A ver, empiezo por el segundo. A mí, estamos empezando con el proyecto, llevamos apenas un año y a mí lo que me gustaría es que no hiciera falta. Personalmente creo que este tipo de proyectos, hay muchos más en España ahora mismo, cada vez somos más, pero a mí lo que me gustaría pedirle al futuro es que no tuviéramos razón de ser porque la brecha de género en STEM ya se hubiera acabado. Y profesionalmente o respecto a mí, pues seguir trabajando en lo que me gusta, porque la verdad es que esta profesión me ha permitido ir cambiando y adaptando mi desarrollo a lo que me ha ido apeteciendo en cada momento. Pues te vuelvo a dar las gracias de parte de todo el auditorio, de las mujeres, de los hombres y de nuestras hijas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias.